Ok, había durado unos días sin hacer video por razones personales y bueno, primero quiero presentarme. Un hermano me dijo que debía presentarme porque en los videos anteriores no decía mi nombre y no tengo nada que esconder. Mi nombre es Roberto y este canal es Alerta 2029. Hoy quiero hablarles del gran engaño del fin. Nos está manipulando. Me llama la atención porque la verdad que desde que decidí cuestionar muchas cosas, me he dado cuenta que es totalmente viable la posibilidad de que nos estén engañando. Fíjense, vamos a empezar por el mundo político. Antes de entrar en el tema bíblico, quiero tocar el tema político. Los políticos en general, no voy a defender a ninguno en este lugar. Ciertamente tengo mis simpatías políticas personales, sin embargo siempre los tengo en la mesa de la duda. Porque en lo personal pienso que la política es falsa, que la política o detrás de la política está el diablo, definitivamente. El Señor en alguna ocasión dijo: yo debo irme porque viene el príncipe de este mundo. Algunos se atreven a decir que quien quita y pone reyes sobre la tierra es Dios, y eso lo dice la palabra, ciertamente. Pero si detallamos un poco, haciendo este preámbulo, dice que Él es quien quita y pone reyes sobre la tierra. Ya hoy en día no existen reyes. Si nos vamos a lo literal, hoy en día no existen reyes. Supongamos, para aquellos que les gusta interpretar la escritura e irse un poquito más allá, que se refiere a presidentes, a mandatarios, a personas que están en eminencia, porque están ante el gobierno, que están en cierto modo como reyes. Ok, yo diría que Dios permite que algunos de estos reyes surjan, o presidentes, porque lo permite y ya, porque es parte del propósito, porque es parte, y sabemos que detrás de muchos de esos políticos está el trabajo de Satanás y sus demonios. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo aquí bien pequeñito. Adolfo Hitler. ¿Cree usted, y puede decirlo en los comentarios, que Adolfo Hitler fue puesto por Dios en Alemania? Yo no lo creo. Quien solamente mató 7 millones de judíos, entre otras etnias, porque también mató alemanes, también mató africanos, también mató de otras nacionalidades, no nada más judíos. Fue un monstruo. Y yo no, por mi cabeza no cabe la posibilidad de que Dios lo haya puesto en ese lugar y para ese propósito. No lo creo. Personalmente no lo creo. Pienso que muchos políticos surgen porque detrás de la política hay algo oscuro, sociedades secretas, agrupaciones que trabajan desde la clandestinidad, que no son visibles y que usan figuras políticas para gobernar el mundo. Pero detrás de eso ciertamente hay lo que llaman comúnmente como estado profundo. Cada país tiene un estado profundo, cada grupo de países que están aliados y que tienen propósitos en conjunto, tienen un estado profundo que los gobierna, que mueven los hilos. Pero de ese tema vamos a hablar en otra oportunidad. En esta oportunidad vamos a hablar del gran engaño. El gran engaño. Y ese engaño está llegando incluso dentro de la iglesia. Y voy a hacer otro pequeño paréntesis. En este canal yo me quiero dedicar a buscar las distintas interpretaciones que se le ha dado a la escritura. Ciertamente yo personalmente me voy a inclinar por algunas que a mí me parezcan más lógicas. Sin embargo,
yo le animo, yo le exhorto a que usted también investigue, escudriñe las escrituras, escudriñe las distintas interpretaciones que existen respecto de distintos eventos escatológicos o proféticos. Fíjese, si por poner un ejemplo aquí traído así en el aire, yo en otro video hablé sobre de que es probable que no haya semana 70. Es una interpretación que hay que tomarla en cuenta, porque si no hubiese una semana 70, usted está preparado para que no haya semana 70, tiene el conocimiento. Pero también debemos chequear, revisar la interpretación que se le ha dado al hecho de que sí, que habrá una semana 70 y que sí se detuvo en la semana 69 con la muerte del Mesías la profecía de las 70 semanas que Dios le dio al profeta Daniel. Entonces, si fuera así y si hubiese una semana 70, entonces vamos a recoger todo el conocimiento de esa interpretación para que tampoco nos tome por sorpresa, y así sucesivamente las distintas interpretaciones que pueden haber en distintas líneas del mundo escatológico o profético. Cuando se habla de escatología se habla precisamente de los eventos futuros. Ahora bien, todo esto debemos siempre extraerlo lo más posible de las escrituras. ¿Ok? Ahora sí, habiendo hecho esta pequeña introducción, quiero hablarles del gran engaño. En el mundo político, los políticos muchas veces usan momentos que ocurren para siempre aprovecharse de ello, para posicionarse como populares, como quienes tienen la razón, como quienes tienen las herramientas para lograr el éxito de dicho país donde dicho político está aprovechando de esa situación. Por ejemplo, si alguien perdiera el control de su vehículo porque se le daña una pieza mecánica y se sale de la carretera y atropella 20 personas, los políticos en muchas ocasiones, y créanme, toman eso y aprovechan para decir que es un movimiento terro, que es un movimiento de la oposición, qué sé yo, política, por supuesto. Aprovechan para decir que es algún grupo en especial quienes ellos desean desaparecer de sus líneas porque les estorba en el camino, y no puedo hacer nombres específicos porque de otro modo censurarían el video, pero estoy seguro que usted me está entendiendo. Yo no estoy negando que sí, ciertamente hay organizaciones, grupos de personas maliciosas que hacen maldad y se dedican a hacer la maldad, y que este carro que estamos poniendo como ejemplo, este vehículo que se ha salido de la carretera, pueda ser uno de estos personajes, pero también pudieran no serlo y lo usan e incluso toman a dicha persona que ha perdido el control de su vehículo y lo meten preso y lo desaparecen, etcétera, etcétera, solamente para beneficiarse de ese acontecimiento para sus proyectos o sus propósitos políticos. Eso ocurre a nivel de economía, cuando cometen errores, o a veces son errores intencionales hechos a propósito para generar crisis, y otras veces cuando el gobierno anterior comete ciertos errores, el gobierno posterior aprovecha para tener un culpable de las malas decisiones que va a tomar desde allí en adelante, etcétera, etcétera. Un poco para mezclar esto de la política, cómo se aprovechan, usan los medios de comunicación, usan las redes sociales. Fíjense, por ejemplo, los medios de comunicación. Desafortunadamente, yo no confío personalmente en ninguna editorial de ningún medio de comunicación. Si usted, y no voy a hacer nombres de medios de comunicación, pero estoy seguro que usted sabe de lo que estoy hablando y que usted conoce dichos medios de comunicación. Hay medios de comunicación que, por ejemplo, se inclinan más hacia políticas izquierdistas. Hay medios de comunicación que se inclinan más a políticas derechistas. Hay medios de comunicación que defienden a Israel. Hay medios de comunicación que van en contra de Israel. Vamos a estar claros. Dentro de un canal, dentro de un medio de comunicación, hay cientos de personas. Y nadie me va a decir a mí
que las cientos de personas que trabajan en dicho canal, todos son de la izquierda, o todos son de la derecha, o todos son pro Israel, o todos están en contra de Israel. Por supuesto que no. Lo que sale al aire desde dicho medio de comunicación es lo que la editorial determina que debe salir. Si por ejemplo usted es como periodista pro-israelí, pero usted trabaja en dicho medio de comunicación donde están en contra de Israel, seguramente usted le van a dar un guión y usted va a tener que leer una noticia en contra de Israel. Pero usted no necesariamente está en contra. Eso es el gran engaño. A través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Si usted se concentra bien en analizar toda la cantidad de información que le envían por las redes sociales, muchas de ellas van con la intención de manipularle. Y no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito religioso, en el ámbito cultural. Y por eso hoy en día estamos viendo que nuestros jóvenes ya ven cosas que anteriormente culturalmente las veíamos mal. Ahora nuestros jóvenes la están viendo como parte de la cultura. Y eso se debe precisamente al gran engaño que está habiendo en el fondo a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales en especial, a través de los juegos. Yo he podido notar, yo tengo hijos pequeños, jóvenes todavía, y puedo ver cómo en algunos de los juegos en los que ellos participan, te meten cosas, informaciones, te meten acontecimientos, te meten ideas raras que sacan al joven de la cultura antigua. Incluso le llegan a decir a uno, tú estás anticuado, actualízate. Debemos actualizarnos. Pues vamos a lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Claramente está diciendo, o sea, no te adaptes tú a la nueva cultura que están tratando de meter en la mente de los seres humanos. Han sacado la Biblia de las escuelas porque la Biblia enseña a Cristo, enseña a Dios, pero ahora necesitan enseñar otras cosas. Y por tristeza, incluso hay un estado en los Estados Unidos donde el propio gobierno de dicho estado está pidiendo que se dedique a Satanás la ciudad, porque permiten la iglesia satánica. Una cantidad de cosas, hermanos y amigos, que ciertamente nos están engañando. Pero nosotros afortunadamente tenemos las Escrituras, tenemos al Espíritu Santo que nos puede enseñar al respecto de la verdad y para no ser engañados. También a nivel de los mercados económicos, vamos a decir, el movimiento bursátil del mundo. Hay páginas que se dedican a especular sobre el precio del dólar en algunos países, y esos países, en lugar de guiarse por su banco central o de guiarse por la actividad económica legal, se guían por dichas páginas porque simplemente dicha página está en contra del gobierno de turno o del sistema que se está aplicando en dicho o cual país, qué sé yo, no voy a hacer nombres, y la gente se va por ahí porque son engañados. Si el precio del dólar es 2, 3 unidades y esa página dice no, es 10, entonces la economía se mueve en torno al 10 que dice la página, y son engañados los ciudadanos y la economía se pone mucho peor de lo que en realidad se iba a poner, que igual iba a ser peor. Por ejemplo, la guerra. Qué triste que el ser humano haya, no sé si decir descubierto o inventado. Ambas cosas inclusive son ridículas las dos. La guerra es lo más ridículo que el ser humano ha podido inventar. Sin embargo, cuando usted ve de qué es lo que hay detrás de la guerra, y hay un montón de cosas, pero yo solo le voy a poner un pequeño ejemplo. Las fábricas de armamentos. Cientos de familias se benefician de la la fabricación de armamentos. Y estoy hablando de familias sencillitas como usted y yo, que trabajamos el día a día por un sueldo, qué sé yo, algunos por un poco más del sueldo, y viven de eso.
Ok, está bien. Algunos me dirán, bueno, entonces es bueno que exista la guerra. Pero lo triste es que hay multinacionales detrás de eso. Detrás de eso está el Estado profundo, detrás de eso hay millonarios que se están volviendo cada vez mucho más ricos por el movimiento de la venta de armamento a nivel mundial. Pero hay una cosa bien interesante. Yo leía acerca del misil Tomahawk. El Tomahawk es un tipo de armamento que se vence y no se puede renovar porque es mucho más costoso que fabricar uno nuevo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Vamos a pensar un poco como empresarios. Vamos a venderlo. Pero ¿y a quién se lo vamos a vender? Pues vamos a originar una guerra para que tal o cual país necesite misiles y se los vendemos. Y se los vendemos a un precio accesible para que no nos diga que no. Y si no tienen el dinero, se los damos a crédito, no hay problema. Así se mueve el mundo. Entonces te hacen creer que en tal o cual lugar hay una guerra por tal o cual razón, a veces justas, a veces injustas, a veces necesarias, a veces no. Pero en el fondo, en realidad, lo que hay es la intención de vender el armamento. Y una vez que una guerra se inicia, si debía durar un mes, 15 días, un año, pues mejor vamos a prolongarla. Y usted ve que hay movimiento específico a nivel político, a nivel económico, decisiones que se toman que impiden que esa guerra se termine rápidamente. Por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia. Esa guerra era para que hubiese durado un mes. Por favor, llevamos un montón de meses. ¿Por qué? Porque ciertamente hay comercio con las armas, entre otras cosas. No quiero que me juzguen porque quiero hablar solamente en contra de las decisiones que se toman, pero me estoy refiriendo específicamente a las cosas que podemos ir analizando, que ciertamente estamos bajo un engaño. Y así como nos están engañando a esos niveles, y yo podría hablar aquí durante horas al respecto de cómo nos engañan de una o de otra manera. Hasta en las publicidades, cuando usted, por ejemplo, va a comprar un par de zapatos, por poner un ejemplo, te dan la idea de que el zapato te va a durar mucho, de que el zapato no te va a costar tanto, de que no hay otros zapatos iguales a eso. Pero cuando tú compras el zapato, resulta que a los 15-20 días se daña. Era toda una mentira. Te engañaron para que compraras el zapato. Es parte del comercio. Y así en distintas áreas. Desafortunadamente en este mundo, los que manejan los hilos, vamos a decirlo así, y muchas veces hasta nosotros mismos caemos en la misma trampa de crear una necesidad para después crear la solución. Y parece ser que el mundo está entrando en un caos donde ciertamente va a haber un momento donde se va a perder el control, va a colapsar de manera espontánea o planificada, para que después puedan decir, mira, necesitamos a alguien con buenas ideas, alguien con buen carisma que nos ayude a superar estas desavenencias. Y quizás ese personaje está incluso dentro de estos grupos que mueven los hilos de estas sociedades secretas que algunos le llaman el anticristo. Yo personalmente no veo al anticristo en la Biblia, así específicamente que me diga el anticristo como una persona. Sin embargo, sí veo un sistema anticristo donde ciertamente poco a poco van a ir eliminando todo lo que tiene que ver con Cristo, con Dios y esas cosas. Ya empezaron por quitar la Biblia desde las escuelas o de las escuelas, y también pues en algunos países desafortunadamente están sacrificando incluso cristianos, como está sucediendo en Siria, y estemos en oración para que Dios les dé mucha fuerza y que puedan afrontar esta situación, que aunque se dice fácil porque no estamos en ese lugar, pues podemos orar para que se les haga fácil a ellos y que Dios les dé la fuerza para, si les toca morir, pues morir. Pero sabemos que para nosotros los cristianos morir es ganancia. Pero no quiero extender más esta especie de introducción sobre cómo nos engañan, y yo estoy seguro que esto va a abrir su mente y usted va a ir viendo cómo en su entorno ciertamente cosas que antes usted veía mal, ahora las ve bien,
tiene que tener mucho cuidado porque quizá está siendo objeto de engaño. Y las escrituras también hablan al respecto. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 al 12 dice, o desde el 9 hasta el 12 más o menos, yo tomo las palabras claves del texto, muchas veces no pongo el texto completo para no hacerlo tan largo, pero usted lo puede buscar en las escrituras y lo lee completo y verá que no estoy inventando nada. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, versículo 12. El inicuo vendrá con gran poder, con señales y prodigios mentirosos. Fíjese, en los últimos tiempos está hablando de que vendrá el inicuo. No vamos a hablar ahora de quién es el inicuo, quién no es. Puede ser una persona, puede ser el hecho de que la iniquidad va a estar esparcida de una manera totalmente libre por el mundo, pero en otra ocasión podemos hablar al respecto. Lo que sí sabremos que viene con poder, con señales. ¿Qué señales? Pues hechos, puede ser a través de los medios de comunicación, puede ser a través de manifestaciones, qué sé yo, de distintos tipos, hologramas, qué sé yo, pero que son prodigios mentirosos. O sea, hay un engaño implícito. El Señor nos está alertando desde la antigüedad que ciertamente iban a haber personas que nos van a engañar para lograr sus propósitos. En Mateo capítulo 24, versículo 24, el propio Señor Jesucristo dijo: se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Fíjese, nosotros muchas veces nos enfocamos de que falsos cristos es ver a una persona que diga específicamente: yo soy Cristo, y ciertamente ha ocurrido, ha pasado. Y han sido personas que han engañado a muchos. Pero también pudiera ser que dentro del cristianismo van a surgir muchas tendencias teológicas, proféticas, escatológicas, como usted quiera, traídas desde la mente de personas específicas y que van a usar las propias escrituras para envolvernos en ideas que nos hagan creer que esa es la verdad. Pero va a ser un engaño. Incluso a nivel cultural han mezclado la religión con la cultura, la Biblia con algunas prácticas satánicas e incluso prácticas no bíblicas e inmorales para hacer ver que esto está dentro del cristianismo. Y yo no niego que aún dentro de la iglesia están sucediendo estas cosas y muchos ministros del Señor están como que no sabiendo qué hacer y simplemente se están cruzando de brazos, y esto está pasando desapercibido. Y dice que si fuere posible, aún a los escogidos, aún las personas que están claras con las escrituras, pueden ser engañados. Así que hay que tener mucho cuidado. En Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14 dice: el falso profeta, y otra vez le digo, no vamos a hablar del falso profeta en sí, sino de lo que hará, del engaño. El falso profeta hará grandes señales, incluso hacer descender fuego del cielo para engañar a los moradores de la tierra. Vemos otro texto que nos alerta de que hay un falso profeta. Otra vez les digo, no sabemos si es una persona, algunos interpretan que sí, que es una persona, y vamos a ir, a medida que vamos avanzando con los videos, vamos a hablar de las distintas interpretaciones, quién es el falso profeta, cómo pudiera ser que sea una persona o no, o si es un grupo o una tendencia incluso filosófica o religiosa que nos engañe respecto de los eventos que han de pasar y lo que está sucediendo incluso en tiempo presente. Dice incluso hacer descender fuego del cielo para engañar a los moradores de la tierra. Vemos que el Señor ciertamente nos alerta a través de 2 Tesalonicenses, Mateo, Apocalipsis, y ahora les tengo otro en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Fíjense, el Señor también nos alerta que ciertamente aún dentro de la iglesia, porque apostar de la fe es que comiencen a inventar fábulas o interpretaciones extrañas a la luz de las escrituras para engañar, para apostatar de la fe, de la verdad.
y meter en la iglesia incluso prácticas inmorales o prácticas que ofenden a Dios, prácticas que incluso maldicen a Dios, pero que lo hacen parte de la iglesia. Yo se lo dejo abierto para que usted lo investigue, usted lo explore, porque el Espíritu Santo ciertamente está en todo aquel que ha invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el Dios te va a revelar si en tu iglesia está sucediendo o no, y que con amor tú puedas hablar con tus ministros y que puedan intentar evitar de que Satanás se meta en la mente del pueblo de Dios a través de estos engañadores, apóstatas y falsos que tergiversan las Escrituras para hablar mentira acerca de lo que Dios reveló para los tiempos finales y para siempre. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, gracias a Dios que son algunos y no todos, apostatarán de la fe. Escuchando, aquí está hablando de personas que ciertamente se van a inclinar a escuchar a los apóstatas en lugar de escuchar la verdad. ¿Por qué? Porque el apóstata te va a presentar un evangelio, te va a presentar una fe donde te va a permitir hacer cosas que quizás el que te está hablando la verdad no te lo permite. Y esa va a ser una de las razones por las que la política de ahora y de la que muy pronto está por surgir va a querer eliminar a la iglesia y a los cristianos que predican la verdad. Vamos a darle un par de textos más para ir concluyendo este video. No es maravilla, dice en 2 Corintios capítulo 11, versículos 14 y 15. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pudiéramos muy bien interpretar este texto como que dentro de la iglesia o personas que incluso profesan hablar de Dios no sean más que demonios vestidos de ángeles o lobos vestidos, o mejor dicho, sí, lobos vestidos de oveja. Y de esos estoy seguro que usted conoce un montón. Cuídese de ellos, porque son engañadores de estos tiempos y engañadores de la palabra. Tergiversan las Escrituras y apostatan de la verdadera fe. Y por último quiero darles capítulo 8 de Daniel, versículo 23 al 25. Fíjense, me estoy yendo al Antiguo Testamento para que usted vea que no nada más en los tiempos de Jesucristo y durante el tiempo de los discípulos, sino que también en el Antiguo Testamento hay registros y hay muchos otros. Pero para no hacerle el video tan largo, les traje solamente estos. Este está en Daniel capítulo 8, versículo 23 al 25. En los postreros días, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro, entendido en enigmas, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Este es uno de los textos que incluso usan para decir que este es algunas cosas que va a ser el anticristo. Sin embargo, pues en otra ocasión hablaremos de ello, pero sea una persona o sea un sistema o lo que sea, dice ciertamente que en los postreros días, cuando los transgresores lleguen al colmo, y creo que estamos en el colmo de la transgresión, se están permitiendo tantas cosas inmorales y tantas cosas a nivel de la iglesia, a nivel de la religión, que no permiten que fluya el Espíritu Santo de una manera libre y que las personas puedan creer en la verdad. Y es el colmo de la transgresión, de verdad, el colmo de la mentira. Ya usted hoy en día no sabe lo que es verdad, lo que es mentira. Usted abre las redes sociales y a través de la inteligencia artificial, en estos días vi un video donde bailaban el presidente Donald Trump y el presidente Putin. Eso es increíble. Incluso vi otro donde el presidente Donald Trump se daba un beso en la boca con la vicepresidenta anterior, Kamala Harris. Eso ciertamente está creado por inteligencia artificial. Incluso vi una cama bien bonita, un juego de cuarto hermosísimo, todo a base de sushi. Eso lo hace la inteligencia artificial. Ya usted hoy en día ve un video y no sabe si es verdad o mentira. Incluso con su propia voz pueden crear un video, una conversación completa con su propia voz. Y usted puede creer que le está hablando a esa persona y resulta que no. Es a través de la inteligencia artificial. Y aquí podríamos durar horas hablando de la cantidad de engaño que hay a nivel de todo lo que estamos viendo y no sabemos en realidad qué es verdad,
que es mentira. La única verdad es Dios. La única verdad es las Escrituras. Escudriñen las Escrituras, porque ahí está la verdad. Y dice que hará prosperar el engaño en su mano. Ciertamente estamos viviendo tiempos donde vemos que el engaño, la mentira, la falsedad es lo que más gobierna a este mundo. Es lo que más se le da la razón a la mentira, a lo contrario. Y si usted analiza un poco más a fondo, por no decir todo, para no generalizar, casi todo se dedica a desvirtuar lo que Dios creó, tal como Él lo creó, las enseñanzas que Él dio, entre enseñanzas morales y muchas otras, cambiándolas totalmente, oponiéndole, agregándole cosas para que no se cumplan tal cual como el Señor determinó que debía ser. Desafortunadamente o no, son cosas que habían de suceder en los tiempos postreros. Y eso más bien, en lugar de preocuparnos, en lugar de angustiarnos, debe animarnos. Dice el Señor: alegraos, porque sabéis que su redención está cerca. Y si la interpretación del rapto de la iglesia es correcta, entonces, viendo los acontecimientos de lo que está pasando en el mundo, estamos muy cerca de que suceda. Y si no es correcto, igual, el regreso de nuestro Señor Jesucristo está muy, muy cerca, más cerca de lo que usted se imagina. Dios le bendiga. Recuerde darle like al video y compartirlo con otras personas. Hasta una próxima oportunidad.